su culpabilidad cuando el señor Kimmel demandó ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque habían transgredido un acuerdo previo. Es decir, el acuerdo previo provino de que en el año 92, 94, hubo ya un antecedente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era el caso Bergsby, que decía que a raíz de la dictadura, de la terrible dictadura que terminaron, ellos tenían al delito de injurias como un delito de acción pública y no privada. Y por medio de esa sentencia, primera sentencia en 94, se consiguió un acuerdo amistoso por el cual el Estado argentino se comprometía a cambiar esta legislación, a pasar a un derecho privado. Y en ese sentido, ya hubo un acuerdo previo de despenalización. Por eso en el caso Kimmel, Argentina reconoce esto y se allana a la Corte Interamericana, en el sentido de que ya había un acuerdo previo de despenalización. Muchísimas gracias. ¿Es obligatoria o no la jurisprudencia de la Corte y luego es imprescindible modificar o no eventualmente la legislación interna? En una sentencia importantísima, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, la Corte señala lo siguiente: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Es decir, los jueces tienen que aplicar la ley ecuatoriana, en nuestro caso. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, a la Convención, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe efectuar un control de convencionalidad. Es que es claro, si el Estado se somete a un convenio internacional, si el convenio internacional permite la figura del relator, si el relator efectúa una propuesta de declaración de principios que determine cómo debe aplicarse el estándar sobre la responsabilidad ulterior, si esa propuesta es aprobada mayoritariamente por la Comisión, si la Comisión es el órgano de la Convención llamado a velar por la defensa de los derechos humanos, ¿cómo se puede sostener que la declaración de principios no obligan o que es un mero documento, una mera referencia? Yo creo que hay temas de fondo. Y he leído el artículo que obliga a los jueces ecuatorianos a aplicar los principios, normas, tratados, convenios, etc. ¿Por qué? Porque el Ecuador, cuando, como muy bien dice la Corte, cuando se inserta en el engranaje internacional de convenios y tratados, se obliga, asume una obligación de hacer, y esa obligación de hacer significa ir acorde con los criterios de jurisprudencia de la Corte. No se puede sostener, me parece que es grave, que se diga que en el evento de que se despenalice o que se deje sin efecto o se inaplique las leyes de desacato, la injuria también es ley de desacato en sentido general, se estaría violando la Convención. Realmente no entiendo cómo se puede hacer esa afirmación. Es inentendible. La Convención es clara, los organismos de la Convención son claros, el intérprete auténtico de la Convención es la Corte. Justamente como consecuencia de esos procesos es que se ha logrado tener como estándares y explicaciones muy claras sobre lo que significa y el alcance del artículo 13. Yo recomiendo en este punto, y para concluir sobre este tema, revisar dos sentencias importantísimas. La de la colegiatura obligatoria de periodistas, que es una sentencia espectacular por la forma como desmenuza la libertad de expresión, y de otra parte, un tema sobre censura previa, que también desmenuza el artículo 13 de la Convención, que es el relacionado con la película La Última Tentación de Cristo, que fue prohibida inicialmente de pasar en Chile. Son dos sentencias espectaculares. Luego, quiero hacer un repaso rápido, como les decía. Pueden responder las personas jurídicas, en este caso Compañía Anónima El Universo, por lo que hacen sus editores, sus articulistas. Definitivamente no. El único precedente jurisprudencial en el Ecuador es una sentencia dictada por los doctores Donoso, Moreno y Andrade en el recurso de casación de 13 de octubre de 2004, número 70, registro oficial 441, que dice claramente:
siendo muy conocido que solo la persona natural puede cometerlo, refiriéndose al delito desde el punto de vista de la imputabilidad. Y refiere esta parte, considerando séptimo, que no cabe que una persona jurídica pueda ser imputada penalmente. Si una persona jurídica no puede ser imputada penalmente, no cabe responsabilidad civil derivada del delito. Por tanto, no tiene sentido haber demandado a la compañía del universo. Y está claro que lo que se buscaba era silenciar a la compañía y obviamente establecer responsabilidad en los directores. Pregunto, ¿pueden responder los directores por los artículos de opinión? No, y no lo pueden hacer porque existe norma expresa, artículo 384 del Código de Procedimiento Penal. El director, editor, dueño responsable de un medio de comunicación responde por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa si no manifestare cuando el fiscal lo requiera el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación. Esto es clarísimo. ¿Por qué? Porque lo que se está garantizando es que básicamente exista responsabilidad o autor de los artículos de opinión. Pretender imputar una responsabilidad a los directores es violar ley expresa, Código de Procedimiento Penal, lo cual además tiene relación directa con el artículo 297 del Código Penal. El 297 se refiere a la distribución de anónimos, publicaciones, etcétera, y establece como sanción, y miren lo que dicen: todo aquel que hubiere contribuido a la publicación o distribución de cualquier impreso, bibliografiado o escrito. Todo aquel que hubiere contribuido, es decir, se pudiera pensar que si alguien distribuye escritos anónimos a través de un medio de comunicación, efectivamente, si los directores han contribuido, responderían. Pero claramente esto se refiere a escritos anónimos. ¿Por qué? Porque cuando hay responsabilidad en la autoría, no cabe hacer extensiva la responsabilidad a directores de medios, porque la ley expresamente lo impide. Luego, se menciona que si tiene honor el funcionario público, y se ha cuestionado o preguntado cuándo el funcionario público deja de ser tal. Bueno, yo creo que eso es básico, ¿no? El funcionario público es el que tiene un nombramiento que dice que es funcionario público, y termina el nombramiento en la calidad de funcionario público cuando hay una acción de personal que dice que dejó de ser funcionario público. O sea, no hay ninguna discusión. El tema es, ¿tiene honor el funcionario público? Pero sin lugar a dudas que tiene honor el funcionario público, y lo tenemos todos. Lo que pasa es que el funcionario público está sujeto a escrutinio público porque desempeña funciones públicas, porque administra los intereses de todos, y por tanto no puede estar sujeto a la misma calificación ni a la misma exposición. Está sin lugar a dudas mucho más expuesto. Y el funcionario público, autoridad, dirigente, etcétera, que esté en funciones públicas, que administra recursos públicos, que interviene resolviendo la vida de todos, debe estar absolutamente sujeto al máximo escrutinio público posible. Entonces, no hay, y no caigamos en esa falacia de que tiene o no tiene honor. No, claro que tiene honor el funcionario público. ¿Y el presidente Correa tiene honor? Sí, claro que tiene honor. El tema es que para defender el honor del funcionario público no puede intentarse la persecución judicial a compañías editoras de periódicos y a directores que por ley no deben responder. Algo que me parece importantísimo, el monto de la indemnización. Se ha mencionado aquí una sentencia. Muy bien, la sentencia planteaba 80 millones de dólares. Finalmente decidieron que sean 40. Ustedes se han puesto a pensar, a veces es difícil cuántos son 40 millones de dólares. Yo les voy a hacer un cálculo chiquitito. Pensemos que el presidente Correa vive 30 años más. Tiene, me parece que 49, pronto llegará a 50, 30 más, 80 años de actividad productiva. Pensemos que va a tener trabajo y va a estar con mucha claridad de lucidez. Muy bien, significa que va a vivir 30 años más. Dividamos pues los 40 millones de dólares para los 30 años y saquemos cuánto le toca diariamente, es decir, cuánto es lo que está reclamando como perjuicio, nada menos que casi 13.400 dólares diarios durante los próximos 30 años. ¿Eso es proporcional? ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene lógica? Es decir, no podemos con el cuento del derecho al honor. El derecho al honor, sí, el presidente tiene derecho al honor, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que dicen los cánones internacionales? Oiga, usted no puede, a pretexto de defender honor, hacer persecuciones judiciales y amenazar con cárcel a quien opina. Porque entonces, quien tiene que opinar, preferirá no opinar, porque lo pueden meter preso. ¿Y qué es lo que dice entonces la Convención? ¿Y qué es lo que dice, a partir de la interpretación de la Declaración de Principios, del desarrollo de la Convención y de los tratados? Lo que le están diciendo no es que no responde, no, sí responde. Pero la respuesta no es penal, la respuesta será civil, sujeto a indemnización. Pero cuidado, no indemnizaciones de 3.200 dólares diarios por 30 años. Si revisamos los precedentes jurisprudenciales de la propia Corte Interamericana, los montos máximos que se han pagado
ascienden a no más de $1 millón, que justamente los casos Restrepo y Benavides en el Ecuador. Pero la generalidad de casos, según los precedentes jurisprudenciales, van desde $10.000, $60.000, $80.000, $200.000, en casos incluso gravísimos de muerte. Pero pretender que un señor que pretende desdoblarse, porque eso es lo que ha pretendido, porque yo había querido, créanme, no referirme a ciertos temas puntuales, pero es inevitable referirse a temas puntuales. Reclama un señor que dice ser economista y presenta una querella y reclama una indemnización. Y cuando reclama la indemnización, el señor que dice ser ciudadano, ocurre que va a las cortes con una parafernalia de protección, con gente armada, con barras propias que se dedican a insultar a abogados. Yo me pregunto, un ciudadano cualquiera, ustedes, yo, estamos en condiciones de ir a las cortes, tomarnos el escenario, poner nuestra guardia privada para que decida quién entra y no a la corte. Y pretendemos que el señor lo hace como ciudadano privado. No, hay una distinción básica. Hay dos tipos de conductas que son reprochadas. En el delito de desacato, la injuria contra el presidente de la República, es decir, tipo penal específico. Y en la segunda parte del Código, respecto de la injuria calumniosa, existe la injuria contra funcionario público. Yo me pregunto, ¿tiene sentido? El derecho es un conjunto, debe tener lógica. El derecho es lógico, el derecho es un sistema coherente. ¿Tiene sentido que quien injuria al presidente pueda ser objeto de dos sanciones diferentes en años de prisión y eventualmente en indemnizaciones o multas? Es decir, quien injuria al presidente lo injuria sobre un tipo penal que está previsto en el artículo 230. Pero quien injuria al presidente no puede ser que tenga otra vía de injuria al funcionario público y con otra sanción. No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cuál es la respuesta simple? Simplísima. Es que el presidente de la República siempre es presidente de la República. Y por tanto, quien ofende al presidente de la República, sea al pie del Palacio de Carondelet, o sea, en el Estadio Capol viendo un partido de fútbol, está ofendiendo al presidente de la República. Y como tal, el único tipo penal es el tipo penal del delito de desacato del 230. Y el delito de desacato es un delito de acción pública. Y como tal, exige participación del fiscal. Y como tal, exige un juez que dicte un auto de llamamiento a juicio. Y luego un tribunal penal integrado por 3, en una posibilidad de actuar todas las pruebas posibles. Pero no, acá no. Acá se fueron por el atajo de la injuria, tipo penal que no protege al presidente de la República. Fueron con un juez que sustanció el juicio más rápido de la historia. Y no me refiero a la sentencia, me refiero al proceso. Y lograron además que dentro del término de prueba se nieguen las pruebas. ¿Y con qué argumento? Primer argumento, que no existen peritos registrados en el Consejo de la Judicatura. Vaya razonamiento judicial. Yo me pregunto, en los cánones internacionales de garantía del debido proceso, ¿tiene presentación que alguien diga no le permito la prueba porque no tengo un perito inscrito en el Consejo de la Judicatura? Eso no resiste ningún análisis. Las normas son claras, que en materia penal deberán estar registrados los peritos, sí señor, y si no están registrados, que no hay prueba. No, pues se aplica de forma supletoria el Código de Procedimiento Civil, pues. ¿Y qué dice el Código de Procedimiento Civil? Que se